quien va a tener que hacer una parte y a cada quien se va a tener que hacer cargo, pero que en ese hacerse cargo nos tenemos que poner de acuerdo con el otro para que no hagamos las mismas cosas o nos pongamos en pie uno al otro, pues simplemente para que vayamos con un objetivo común. La planificación estratégica muchas veces sirve para eso, sirve para crear estas visiones de conjunto, simplemente para decir, bueno, a ver, ¿qué pensamos que es Valparaíso? Definamos qué es este Valparaíso, ¿es este entramado de calles con estos edificios o tiene que ver más con una experiencia o tiene que ver con una forma de vida? O sea, hay que hablar sobre estas cosas para saber de qué estamos hablando, pero también para construir caminos comunes, ¿no? Y bueno, sí, aquí sí quiero decir que en el ámbito urbano, y quizá esto, pues evidentemente no es una novedad, pero creo que sí es muy importante recalcarlo, es que ya que efectivamente involucrar a las comunidades que viven en las ciudades es imprescindible en cualquier proceso de toma de decisión de patrimonio o incluso de política de crecimiento en una ciudad, ¿no? Y es increíble cómo esto ya nos lo dijeron hace tanto tiempo. Patrick Guedes, que es un arquitecto que vivió entre 1854 y 1934, ya decía que era imprescindible contar con la participación de los residentes y las comunidades en aquellos ámbitos fundamentales de elección en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente existen estas frases. Yo creo que ahora lo que a nosotros nos corresponde es pues, establecer los mecanismos o las estrategias para que esto se haga de una manera pues justa, responsable, incluso amable y también, bueno, si estas funciones de alianza patrimonial de pronto pueden servir como alianza para otras cosas, ¿no? La otra cosa es la transversalidad, ¿no? O sea, efectivamente, digo, cada quien estamos, como les decía, ¿no? Cada uno de los profesionales o las comunidades o la gente que se dedica a patrimonio, sobre todo en ciudades como estas, ¿no? Que tienes el mar, la tierra, las montañas, ¿no? De pronto como que cada uno de los profesionales estamos en nuestra cajita y a lo mejor peleándonos con la misma persona o peleándonos entre nosotros, o solamente utilizando los recursos que nos corresponden. Ajá. En este sentido, sí, una de las cosas que está tratando de hacer la planificación de las ciudades es un poco ver, pues eso, a los instrumentos legales como transversales, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo usar del aparato legal de la gente de la naturaleza o de la gente que construye cementerios o de la gente que construye gasolineras? O sea, ¿de qué manera yo me puedo, de alguna manera, hacer uso de esa legislación para proteger el patrimonio y de qué manera yo puedo también proporcionar elementos para que las otras personas que tienen que proteger otros tipos de patrimonio o simplemente otras capas de patrimonio o otra mirada del patrimonio puedan usar mis aparatos legales, puedan utilizar mis funciones administrativas y mi parte funcional? Sí quiero decirles que en el caso digamos, los ejercicios que han sido exitosos a nivel de planeación urbana han sido en los que los arquitectos, la gente, los verdes, los arqueólogos, se han puesto a trabajar de manera conjunta y han utilizado sus legislaciones de manera complementaria, ¿no? Donde de pronto el crear una zona verde puede significar crear un parque público necesario para el desarrollo de una región. O sea, hay que pensar no solamente en función de qué yo puedo hacer con mi cosa, sino cómo puedo crear una alianza para crear un paquete un poco más completo, ¿no? Y eso tiene que ver con esa transversalidad operativa, ¿no? Y la otra es este término de sustentabilidad, ¿no? Que tiene que ver con esta noción del desarrollo, ¿no? Yo creo que también, o sea, así efectivamente como lo es el turismo, de pronto la arqueología o los dinosaurios, la sustentabilidad de pronto también es otra de estas palabras que en los últimos años yo comencé a oír en todos lados. Se volvía como que todo el mundo tenía que meter sustentabilidad en el discurso, pero nadie te decía exactamente qué era, ¿no? Y luego los modelos que habían de sustentabilidad también eran muy parciales, ¿no? O eran modelos de sustentabilidad que tenían que ver con eso, con la rentabilidad, digamos, ecológica de un determinado lugar, o tenían que ver con funciones económicas de cómo podemos utilizar los recursos de una manera como mucho más racional, o sea, utilizando lo de hoy pero sin desgastar el futuro, ¿no? O sea, como que de pronto había como muchas versiones sobre qué significaba esta sustentabilidad o sostenibilidad, ¿no? Como también había versiones de desarrollo, ¿no? O sea, qué significaba el desarrollo en términos
términos económicos, en términos de lo que significaba calidad de vida, si tenían que ver con el Producto Interno Bruto, o sea, ¿cómo veríamos qué quería decir el desarrollo, ¿no? Yo no les voy a decir cuál es la definición última ni de sustentabilidad ni de desarrollo. Sin embargo, a mí sí me gusta mucho la idea de un economista que comenzó a trabajar en cuestiones de patrimonio, que se llama Crosby, y comenzó a trabajar con la idea de la conservación sustentable, y comenzó a hablar como con frases que les digo, yo todavía no tengo como muy resuelto cómo lo vamos a lograr, ¿no? Pero que a mí me inspiran mucho y creo que tenemos que tener esos mecanismos de inspiración. Él está hablando de sustentabilidad como promover esta equidad intrageneracional, ¿no? O sea, que sean un mecanismo que nos permita generar estos sentidos de equidad, ¿no? En donde respetemos la diversidad ecológica y la diversidad cultural, donde sí generemos beneficios materiales, pero también tenemos beneficios que son inmateriales, o sea, la educación, el bienestar, el gozo, la belleza, el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, el orgullo. O sea, creo que son estas cosas que nosotros jugamos, o sea, bueno, que el patrimonio representa una oportunidad como ese espacio de beneficios no intangibles, sino más bien inmateriales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el uso racional de los recursos, ¿no? Efectivamente, para que no nos acabemos el mundo hoy y podamos dejar algo para el futuro? ¿Cómo podemos hablar de la interdependencia del patrimonio, ¿no? O sea, de pronto como que el patrimonio pareciera que existe también como que en otro barrio, ¿no? En otra comuna. Eso es algo que no tiene que ver con este espacio vivo, ¿no? Y no, el patrimonio existe como una realidad que está metida en nuestra vida de hoy, o sea, prácticamente no nos podemos deshacer de él sin que sea un problema, por lo menos para alguien, ¿no? Entonces hay que considerar eso, que el patrimonio es una entidad que sucede en nuestras vidas, ¿no? Y efectivamente también el patrimonio como un factor de orgullo, como una oportunidad de educación, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo, quizá porque vengo ya en un tono más personal de una familia de educadores, pues he estado pensando mucho en que tenemos que pensar en el patrimonio, incluso en el turismo cultural o en la puesta en valor como nociones de educación, ¿no? O sea, como nociones de educación que trascienden en diferentes niveles, ¿no? Creo que el patrimonio, por lo menos a mí me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado mucho sobre la experiencia humana, o sea, el patrimonio es eso, es un reflejo de la experiencia humana en sus múltiples facetas, incluso el patrimonio que no nos gusta, ¿no? Cuando uno visita los campos de concentración de Auschwitz, que es patrimonio cultural de la humanidad, pues hay una parte de la humanidad ahí que está bastante horrible, ¿no? Pero que hay que pensarla y que es necesario que esté ahí, ¿no? Hay patrimonios, por supuesto, que son dolorosos también, pero hay patrimonios que también, en esta complejidad de la experiencia humana, o sea, no solamente entra a cabida como el patrimonio, digamos, bonito, ¿no? Sino que yo creo que hay que tener una visión un poco como más holística del patrimonio, ¿no? Y yo creo que en este sentido de la educación es que el patrimonio de la ciudad tiene una vocación. O sea, la ciudad de pronto pues es un lugar donde existe mucha información, pero creo que también puede ser una gran oportunidad para transmitir mensajes sobre educación. Pero creo que también hay que pensar sobre qué es la educación. Y en ese sentido yo quería hablar combinar mi plática con una frase de Sebastián Bock, que es que él dice, la educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso humano. El patrimonio, y él dice también los museos, como partícipes de la educación formal no sistemática, no solo son una herramienta útil para la educación formal, sino también una valiosísima experiencia tridimensional en el servicio de la educación. Muchas gracias.